Bueno, vamos entonces a la última parte de la clase, donde muy brevemente, o voy a tratar de hacerla breve, veremos cómo me sale, vamos a tratar de comentar un par de cositas del plan, de los planes quinquenales, súper breve, y mostrarles algunas imágenes, y algunos rasgos de los planes de industrialización para Patagonia, ¿no? Que se ponen en marcha especialmente después del peronismo. ¿Sí? A ver, los planes quinquenales básicamente son retomados del modelo soviético, de esta experiencia tan exitosa de planificación económica que habían puesto en marcha la Revolución Rusa, especialmente después de los años 30, que pensaban entonces planes de planificación económica articulados desde el Estado Nacional de unos 5 años de duración, por eso eran quinquenales. El primer plan quinquenal va a estar integrado entre los periodos 1946-1951, en realidad es 1947-1952, se promulga en 1946, empieza a diseñar, y el segundo plan quinquenal estaba pensado desde 1952 hasta 1957, que lamentablemente por el golpe de Estado del 55 queda trunco. Básicamente era un diseño muy importante de distintos elementos, donde, bueno, en las obras estaba desde la creación del IAPI, la nacionalización de la empresa de servicios telefónicos, la creación de la flota mercante de ultramar, obras portuarias en distintos lugares del país, creación de muchísimas escuelas, creación de muchísimas redes de gas, de muchísimos diques, de tribunales del trabajo, bueno, todo un plan planificado desde el Estado y a partir donde un poco el eje ordenador sigue siendo el IAPI, ¿no? Como un mecanismo que justamente permite apropiarse de esa renta diferencial de la tierra y por lo tanto repartir o reasignar esa riqueza de las que antes se apropiaba un sector muy minoritario de la población en función de un plan de desarrollo del país. ¿Sí? Yo les voy a mostrar muy brevemente algunas imágenes sobre cómo es ese plan industrial. Miren, les muestro primero esto. Este es a ver, compartir pantalla. Esto es digamos, un trabajo de recopilación que he realizado yo en el Archivo General de la Nación, AGN, en el Fondo Documental de la Secretaría Legal y Técnica, que bueno, acá tienen, digamos, distintas carpetas, ¿sí? Esta carpeta 629, Comisión de Fomento de Patagonia, es un proyecto que el peronismo formula para Patagonia ya en el año, en realidad antes del peronismo, en el año 43, en el gobierno de facto, por el cual Perón empieza a ocupar lugares relevantes en el poder político del Estado, ¿sí? La Comisión de Fomento es muy interesante porque plantea justamente un modelo de desarrollo para Patagonia, que el problema es que luego casi no se pone en marcha durante el peronismo. El peronismo no tiene un plan específico para Patagonia de desarrollo, sí lo que realiza es muchísimas obras. Realmente durante el plan quinquenal hay muchas obras, pero no hay un plan de desarrollo con la lógica que luego sí van a tener los gobiernos post-peronismo, especialmente las dictaduras que vienen en el año 55, los gobiernos de base electoral restringida por la percepción del peronismo, como el de Frondizi, luego el gobierno de Onganía, que sí van a tener un modelo de industrialización de Patagonia, ya lo veremos un poco mejor, un poco en clave de doctrina de seguridad nacional, de ocupar el territorio, ¿sí? El peronismo, si bien acá lo formula, luego no lo lleva adelante, ¿sí? Pero sí realiza un montón de obras, miren. Acá hay, bueno, varias obras de la gobernación militar. Acá hay un plan de desarrollo industrial, también para Patagonia, ¿sí? Acá hay un plan de los problemas acuíferos de la Patagonia, les muestro algunas imágenes, a ver si saben rápido, ¿sí? No sé si se ve bien, pero Presidencia de la Nación, Secretaría Técnica, Materia, Industria y Comercio, tema, problema acuífero de tierras fiscales del territorio de Chubut, ¿sí? Empieza entonces
entonces a ver todo un programa de desarrollo para la Patagonia, para Chubut, a partir de este plan quinquenal. Este, por ejemplo, es el primer proyecto del dique Ameguino. El dique Ameguino es parte del plan quinquenal, del primer plan quinquenal, si bien termina de construirse luego de la caída del peronismo por la dimensión de la obra. Esta es la carpeta, ¿no? Una de las carpetas iniciales, que plantea cuánto va a ser la inversión, el tipo de trabajo. Miren, interesante esto. Necesidades que justifican su ejecución. Esta gran obra pública concreta con su ejecución, beneficios de orden nacional, como así también las justas aspiraciones de los pobladores de esta apartada región, ¿no? La idea de la Patagonia como una región lejana. Bueno, que tanto la solicitaban como única solución para el progreso regional. Permitirá la regularización del régimen del río Sur y el aprovechamiento integral de sus aguas para riego, atenuación de sus crecidas que producen graves perjuicios al valle y producción de energía hidroeléctrica con el consiguiente desarrollo industrial. Fíjense que acá ya aparece la idea entonces de que el dique va a ser una cuestión clave en un engranaje más amplio que incluya la posibilidad de un desarrollo industrial para Patagonia. Bueno, Valles de Alsina y Villegas, y la breve reseña técnica de la obra. ¿Sí? Que es una obra monumental para la época, especialmente. Piensen que, por ejemplo, había casi más de 500 trabajadores en esta obra, en una época en que ningún otro sector laboral tenía tantos trabajadores empleados en Chubut, ¿no? Bueno, el petróleo solamente. Bueno, y estas son algunas de las obras. Esta es una obra de saneamiento urbano, algunas de las muchísimas obras que se realizan durante el plan quinquenal. Con este grado de planificación, ¿sí? O sea que desde el Estado Nacional se articulaban obras como esta, que daba servicio de agua y servicio de cloacas a 7.500 habitantes en Comodoro Rivadavia, ¿sí? ¿Ven? Y así podríamos seguir con muchas otras, que acá solamente nada más en esta carpeta, yo para que también vean cómo es un poco una parte del trabajo de archivo que uno realiza, eh, son parte de lo que ven, ¿no? Todas estas carpetas, todas estas fotos, incluidas las fotos de mi sobrino ahí abajo, pero bueno, estas no las tengan en cuenta, son parte de la recopilación de el plan quinquenal. Miren, les muestro algunas. Otra obra de saneamiento urbano, también agua y cloacas. A ver si encuentro rápido alguna de escuelas. Miren, enseguida aparece, Escuela Primaria Nacional número 24, se hacen muchísimas escuelas, muchísimas comisarías, o sea, la cuestión de escuelas y comisarías, 3 salas de primeros auxilios, miren, también en Comodoro Rivadavia. Y para que entiendan a qué se refiere cuando se habla de planificación. Esto es todo un modelo, provisión de gas a Puerto Madryn, miren qué cuestión importante, ¿sí? Todo esto es parte del plan quinquenal, todo esto se financia, son obras públicas muy importantes. Miren, algo tan simple como un destacamento de policía en Alto de las Plumas. No había destacamento de policía, un lugar muy importante, porque recuerden que Alto de las Plumas, o sea, había destacamento de policía, pero no tenía edificio. Recuerden que Alto de las Plumas era la última estación de tren, del tren que conectaba todo el valle inferior del río Chubut, llegaba hasta Alto de las Plumas, eh, bueno, por un fracaso, ¿no? Porque la idea era que ese tren llegase hasta Esquel, y por distintas razones no llegó nunca hasta Esquel, llegó hasta Alto de las Plumas, pero era la punta de rieles, Alto de las Plumas, era donde llegaba mucha de la producción de la meseta, justamente para ser cargada en el tren y llevada hasta Trelew o hasta el puerto en Madrid o hasta el puerto en Rawson, ¿sí? Bueno, y así podríamos seguir con muchísimas otras. Eh, a ver, provisión de gas en las localidades de Trelew y de Rawson. Todas estas obras que hoy, si se hacen, con suerte, se hacen con una lógica casi episódica, ¿no? Bueno, reclamó alguien esto, vamos y solucionamos esto. En este momento, este Estado peronista de hace tantos años, para mi mirada, por lo menos tenía una lógica mucho más integral, mucho más seria de articularla en términos de un plan quinquenal de 5 años, que entonces cada una de estas obras
la incluía en un entramado mucho más profundo y mucho más claro, donde entonces establecer una escuela en un lugar tenía una lógica conectada con que a esa escuela también se le daba gas y a la población de alrededor se le daba agua y cloacas, se garantizaban elementos fundamentales que si no se planifican desde el Estado, luego terminan en problemas mucho más graves. ¿Sí? Bueno, para no hacerlo más largo eso, si quieren, podemos verlo, podemos explorarlo, son cuestiones, por ejemplo, todo este trabajo de archivo que hice yo, la verdad todavía no he tenido el tiempo material o la capacidad de poder procesarlo y escribir un artículo. Recién ahora estoy terminando un artículo que ahora me llegó la evaluación y que probablemente pueda ser publicado en breve, que empiece a trabajar estos temas. Lo digo esto para que piensen que son todos temas que como cientistas sociales de Patagonia y desde Patagonia, todavía tenemos que investigar, ¿sí? Todavía tenemos que mostrar, que evidenciar, bueno, que construir históricamente. Súper breve, vamos a trabajar algunos rasgos sobre la implantación del proyecto industrializador para Patagonia casi inmediatamente después de la caída del peronismo, del golpe de Estado contra el peronismo. El gobierno de Aramburu, en 1956, la dictadura de Aramburu, para decirlo correctamente, formula un plan que es un modelo de industrialización a partir de un polo de desarrollo que se generaría en Patagonia, con industrias subsidiadas por el Estado Nacional a partir de exenciones impositivas. Para mí hay un primer rasgo clave que es la matriz autoritaria de estos proyectos, y eso se refleja en el nulo rol que en la planificación e implantación de estos planes tuvieron las poblaciones de las regiones para los cuales fueron ideados. Por eso yo hablo en los artículos en los que trabajo estos temas, suelo hablar de imposición, de implantación, de algo de afuera que es impuesto a la región. Fíjense ahí lo más destacable de esto, lo que más demuestra el carácter de implantación externa, es que en una región tradicionalmente productora de lana de oveja, se instalan fábricas textiles sintéticas. O sea, un producto que era competitivo en vez que articularse con la producción tradicional de la región. ¿Sí? Y por lo tanto, es un tipo de producción, las fábricas textiles sintéticas, que lejos de poder crear lo que se llaman encadenamientos productivos locales, o sea, articularse con la producción tradicional de la región, creando agregación de valor y dinamizando la actividad productiva, se configura como una actividad económica de enclave, que no se articula con el resto de la región, porque no puede articularse, porque acá, por ejemplo, no había una refinería que produjese originalmente las fibras poliméricas para luego ser trabajadas en la fibra textil sintética, y porque esas industrias son dependientes desde su mismo origen de la sostenibilidad de esas exenciones impositivas que eran las que aseguraban ganancias de esas industrias. Esas exenciones impositivas las daba el Estado Nacional, o sea, la población regional no tenía ningún control efectivo sobre la sostenibilidad de esas políticas de promoción industrial para la región. Por lo tanto, esa industrialización se configuró como un enclave impuesto desde el Estado Nacional, que cuando el Estado Nacional decidió dejar de subsidiarlo, dejar de promocionar la actividad industrial en Patagonia, se desplomó, se vino abajo, dejando en Patagonia una situación muy compleja, que es la que todavía atravesamos hoy. ¿Por qué? Porque al darse esa industrialización subsidiada en los años previos, a partir del año 60 especialmente, se empieza a dinamizar esto, si bien el primer decreto ley que promociona o que empieza a intentar promocionar la instalación de industria en la región es de 1956 con Aramburu, ese proceso industrializador había
agrandado muchísimo la población de la región, había promocionado la llegada de migrantes, había por lo tanto complejizado mucho algunos núcleos urbanos, especialmente Trelew y Puerto Madryn, y luego esa población que ya estaba asentada en la región, cuando se caen las industrias, porque el Estado Nacional cambia su política y deja de promocionar ese enclave en el que se había convertido el polo de desarrollo, esa población no encuentra cómo conseguir trabajo. En parte, esa población que no encuentra cómo conseguir trabajo va a ser incorporada al Estado provincial para tratar de morigerar los efectos de la desocupación masiva generada por la caída del polo industrial, y esto también luego empieza a generar problemas de sostenibilidad del propio Estado provincial, que hasta los años 80 era un Estado provincial en general superhabitante. ¿Sí? Porque bueno, nuestra provincia debería ser una provincia rica, una provincia con poca población, con muchísima producción en términos de exportación, con muchísimo PBI per cápita al lado de otras provincias, y sin embargo es una provincia que lamentablemente vivenciamos permanentemente los problemas sociales y los problemas de sostenibilidad que muestra, ¿no? Bueno, para no hacerlo muy largo, y son temas que podemos repetir o repasar en distintos momentos de la cátedra, yo lo que voy a pasar casi a las conclusiones de un trabajo eh, en el que elaboro la comparación de los procesos de industrialización para Patagonia con los procesos de industrialización subsidiada por el Estado Nacional en la Amazonia brasileña, ¿no? Dos territorios tan alejados territorialmente, aparentemente tan alejados climáticamente, pero que reciben o sufren, como quieran llamarlo, estos mismos proyectos de desarrollo. Y en ambos yo veo que los planes de industrialización subsidiada presentan elementos de especial interés para analizar la actual situación de ambas regiones, la conformación estructural de nuestros países, Argentina y Brasil en este caso, la forma en que se configuró su estructura socioeconómica y las necesarias discusiones con las teorías más difundidas acerca del desarrollo e industrialización en regiones consideradas periféricas, atrasadas o subdesarrolladas. Según los postulados tradicionales, la implantación de industrias iba a generar crecimiento económico y este garantizaría, a su vez, casi sería el sinónimo del desarrollo integral de la región intervenida y de su conexión plena con el mercado del país y con el mercado internacional. Así, en la formulación de estos proyectos desarrollistas, supuestamente se iba a lograr la ansiada integración nacional, se eliminarían las desigualdades propias de lo que en la época se denominaba una sociedad dual, donde había regiones ricas y regiones pobres, y ambos países, Argentina y Brasil, dejarían de estructurarse en torno a un centro rico y periferias pobres. Claramente este proceso fue un fracaso. Únicamente se hizo realidad el crecimiento demográfico de algunos centros urbanos que fueron los receptores de la industrialización. Pero ese crecimiento de algunos centros urbanos fue bastante artificial, porque justamente se hizo en base a una industrialización no genuina, una industrialización que dependía de los subsidios estatales. Y además, ese crecimiento urbano, esos crecimientos urbanos, se produjeron al costo del virtual despoblamiento del interior rural, en el caso de Patagonia, del centro y la cordillera, especialmente de la meseta patagónica, sufre un proceso muy fuerte de pérdida de población, y en el caso de Brasil, del área rural del Amazonas. La división entre centro y periferia y la condición de enclave de las actividades económicas promovidas en Patagonia y en Amazonía no solo no lograron ser canceladas, sino que fueron acentuadas por estos proyectos. Esto es así aún para la mirada que considera que en nuestros países existe una sociedad dual. Yo, siguiendo a algunos autores como Rodolfo Stavenhagen, creo que en verdad existe una única formación socioeconómica en la cual las regiones supuestamente atrasadas son regiones dominadas
que aportan recursos indispensables para el progreso de las regiones ricas. Para mí, no hay atrasadas y avanzadas, sino una única configuración socioeconómica donde las supuestamente avanzadas lo son en base a mantener a las otras como atrasadas y como dependientes, extraerles recursos. La dependencia estructural entonces de estas regiones fue profundizada para mí por los programas desarrollistas. Por eso resulta interesante, me parece interesante, recuperar un concepto que es el concepto de colonialismo interno, originalmente formulado por Pablo González Casanova, un sociólogo mexicano, para reflexionar sobre la relación entre estos territorios y los centros de desarrollo capitalista. ¿Sí? Les leo una frase de Rodolfo Sabenhagen que dice: las regiones subdesarrolladas de nuestros países, fíjense que ahí el autor habla de subdesarrolladas, términos que yo no usaría tampoco, ¿no? Pero bueno, hacen las veces de colonias internas, y en vez de plantear la situación en los países de América Latina en términos de sociedad dual, convendría más plantearla en términos de colonialismo interno. Fíjense que planteo fuerte, ¿eh? La idea de que el colonialismo no solo se produce de las metrópolis sobre los países dominados, sino también al interior de esos propios países dominados desde los centros, ¿sí? Las grandes ciudades, Buenos Aires en Argentina, San Pablo y en todo caso Río de Janeiro en Brasil, sobre los territorios dependientes. Territorios que además habían sido conquistados, ¿sí? Porque esto es lo tan importante para Argentina en la región de Patagonia. Es un territorio conquistado recién en 1880. Amazonía es parecido también, es un territorio que si bien siempre lo reivindicó Brasil, la dominación efectiva del territorio recién se termina de realizar o se realiza, quizás todavía está realizándose en parte, porque es un territorio además súper complejo, durante el siglo XX por parte de Brasil. Bueno, en contraste con la caída de la promoción industrial en Chubut desde los años 90 y el estancamiento que sufre Tierra del Fuego, que también tiene un proceso de desarrollo industrial semejante, aunque es un poco posterior, el de Tierra del Fuego empieza en 1972, más o menos, la zona franca de Manaos, en Brasil, en el Amazonas de Brasil, mantuvo una continuidad, ¿sí? Creo que una de las causas es el bajo precio de la fuerza de trabajo en la región amazónica, que en muchos casos, aún en la actualidad, lleva a que las empresas sigan realizando inversiones allí, pero no incorporando nueva tecnología, sino aprovechándose del bajo costo de la fuerza de trabajo. La Patagonia siguió integrándose al mercado mundial fundamentalmente como proveedora de bienes comunes que son, en la lógica capitalista, transformados en recursos naturales. Recursos petroleros, pesqueros, minerales, energía hidroeléctrica. Ustedes saben que la producción de aluminio es fundamentalmente exportación de energía eléctrica, ¿no? Hay un autor que toma ahí que dice que es una forma de energía en barra, por efecto de las grandes cantidades de energía eléctrica que son consumidas, ¿no? La supuesta producción de aluminio primario casi que lo que exporta es energía eléctrica muy barata, a partir del subsidio que, por ejemplo, en nuestra región le damos a Lua. Bueno, una última reflexión sería sobre los efectos sociales que se generan a partir de estos polos de desarrollo. Y lo contrario que se dieron con respecto a las planificaciones estatales, lo malas que fueron las planificaciones estatales en relación a estos polos desarrollistas. Para mí no fueron resultados contradictorios, o sea, no es que se equivocaron, sino que había una lógica consecuencia de proyectos que se construyeron, si bien discursivamente se decía para garantizar el desarrollo de las regiones y el desarrollo nacional, se construyeron fundamentalmente para garantizar una alta tasa de ganancia a las empresas que se instalasen en estas regiones. Los intereses y condiciones de vida de la población trabajadora que ya vivía en la región o que se venía a instalar a partir de la creación de puestos de trabajo no constituyó una variable relevante para los planificadores. Tampoco lo fue el desarrollo, la búsqueda de un desarrollo integral, autónomo y sustentable de estos territorios.
A la vez es cierto que la instalación de industrias generó un aprendizaje y una organización empresarial que va a ser propiciada por las empresas que se radicaron en ambas regiones. Miles de trabajadores se especializaron, aprendieron técnicas y procedimientos de tecnología media o avanzada, y esos avances deben tenerse en cuenta como punto de base para pensar nuevos procesos de desarrollo, que justamente estos nuevos procesos de desarrollo no deberían repetir los errores del pasado y deberían partir del piso de experiencia ya construido y de un estudio muy serio, muy sistemático sobre las condiciones de las estructuras económicas sobre las cuales se impondría este modelo. Hay un autor que trabajó en profundidad la industrialización subsidiada en el Amazonas, que es Joao Salazar, y él dice que no estamos afirmando aquí que la zona franca de Manaos no trajo beneficios para nadie, solamente demostramos que ella no los trajo para la mayor parte de la población. La investigación que he realizado yo sobre Patagonia muestra que para Patagonia podría formularse una conclusión muy semejante. Los beneficios no llegaron a la mayor parte de la población y por lo tanto hay que buscar otros proyectos de desarrollo que busquen beneficiar a las mayorías populares, que se edifiquen desde las poblaciones locales con amplios procesos de participación. Bueno, para no extenderme más, vamos a dejarlo acá. Esta última parte de la clase, que ya quedó en 4 videos, y por ahí si no, se hace demasiado pesado. Bueno, seguimos.